Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galliani, episodio 47. Nuestro invitado de hoy es Federico Sturzenegger. Federico es doctor en economía por el MIT. Es profesor de economía de la Universidad de San Andrés. Anteriormente fue dean de la Business School de la Universidad Torcuato Di Tella y profesor en la Universidad de California, Los Ángeles. También fue profesor visitante de la Harvard School of Government. En la función pública, entre otros cargos, fue secretario de Política Económica en 2001 con los ministros López Murphy y Cavallo, y presidente del Banco Central durante el gobierno del presidente Mauricio Macri. Hola Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Sebastián. Bien, bueno, un gusto hablar con vos, ¿sí? Igualmente. Mira, en este ciclo, ¿sí? Mucho de lo que hicimos fue tratar de pensar un poco el futuro de Argentina, dado que desde comienzos de los 50 es un país que se ha atrasado respecto al mundo y ha empeorado mucho su calidad de vida, ¿sí? Eh, entonces, hace unos días cuando intercambiamos mensajes para confirmar esta charla, me planteaste tu interés de que nos enfoquemos en el futuro de la Argentina, el cual me decías que no veías de forma tan optimista, ¿sí? Y yo había leído un libro tuyo, leí varios libros, pero uno en particular quiero señalar que se llamaba Yo no me quiero ir, que era muy optimista, y eso no fue hace muchos años. Entonces, quería un poco que me cuentes qué te llevó a cambiar esta visión sobre el país. Bueno, me parece que un poco las propias experiencias que uno va viviendo personalmente y después eso uno le permite poner en perspectiva, digamos, quizás una evolución histórica que ha tenido Argentina. Como vos dijiste, Argentina ha tenido una caída en su calidad de vida, digamos, relativo, ¿no? A otros países que creo que si uno no sale no alcanza a darse cuenta, ¿no? De la magnitud de esa la caída o sobre todo del progreso que han tenido otros países. Yo a veces cuento en los años 60, Botsuana era un país que el 5% de la población tenía educación primaria y hoy es un país que es más rico que Argentina, ¿no? O al menos del mismo nivel de ingresos. Entonces, el progreso de otros países ha sido realmente muy, muy notable. Y en ese sentido tenemos que enmarcar una economía que no crece, ¿no? Y la verdad que yo el punto de quiebre de Argentina, ahora voy, digamos, te Ujú, construyo esto para, ujú. digamos, contestar a tu pregunta, ¿no? Para mí el punto de quiebre de Argentina es por principio de los años 70, fin de los años 60. Eh, Hasta ese momento quizás Argentina no había sido de los países que más crecían en el mundo, pero había crecido. De hecho, pensé que Argentina hasta el año 75 era más rico que España. Pero sobre el fin de los años 60, yo creo que particularmente en el gobierno de Onganía se produce una corporativización de Argentina, ¿no? Es como que se empieza a segmentar la actividad económica, se empiezan a generar quintas, kioscos, restricciones a la entrada y una vez que se implantó ese sistema ya no fue posible desarmarlo, ¿no? En ningún intento, te diría, de los distintos gobiernos, de distintas tonalidades, digamos, que ha tenido Argentina en ese momento. Entonces uno va construyendo una visión de que en Argentina hay como te digo, una estructura de intereses muy, muy, muy bien establecida, muy firme, son intereses sindicales, son intereses empresarios. A veces yo digo, cuando miras la foto de los sindicalistas son los mismos que hace 30 años, lo mismo. Sí. Pero mirás la foto de AEA, que es, digamos, los empresarios más representativos, y también es la misma. Si surgió alguno más novedoso en los últimos años, un Galperino, un Migoya, se fueron todos ya de Argentina. Entonces, en realidad, la estructura que queda es la misma. Entonces, con el tiempo fui dándome cuenta que Argentina, en realidad, aunque en la superficie parece un país muy volátil y parece un país muy inestable, en realidad en su estructura de poder y en su estructura económica es un país extraordinariamente estable, donde esas estructuras de poder se mantienen muy, muy, muy sólidas, ¿no? Muy firmes, muy incólumes. Yo creo que esa república corporativa, como la llama Jorge Bustamante, tiene un representante político que es el peronismo,
¿no? El peronismo. Ahí está, ahí lo tenés. Sí, sí, sí. Un libro extraordinario, porque es un libro que está escrito en el año 83 y cuando lo lees ahora no le cambió una palabra y vos tenés la sensación de que es algo que estás leyendo que es de ahora, ¿no? Lo bajé a propósito porque leí que vos lo mencionabas en una entrevista reciente, un libro que a mí me interesó mucho y que quería hacer un comentario. Vos seguí después que es que a mí hace poco le hicieron una entrevista, no me acuerdo en qué medio, y ahí en la entrevista se decía que iba a salir una nueva edición. Entonces yo me entusiasmé mucho porque dije, buenísimo, porque el libro no termina antes de las reformas de los 90, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, acá vamos a poder mirar qué se había logrado avanzar en los 90 y cuánto de eso quedó en pie, que en mi opinión debe ser poco y nada, ¿sí? Pero sería bueno documentarlo bien. Yo creo que sería un gran trabajo para estudiantes en la Argentina, ¿no? Gran proyecto, como extender este libro, tratando de usar la misma metodología, ¿no? Para que realmente sea comparable. Y hablé con él después de eso y me dijo que, bueno, era un trabajo grande, ¿no? Que no era un trabajo de un día, lo cual es evidente, y que requería mucho trabajo de campo, ¿no? Porque mucha de esta información no está centralizada. Pero igual quería hacer este comentario aprovechando que No, pensé que no, vos... el comentario es muy atinado. La entrevista esa fue en la revista Seúl, a mí también me impactó mucho. Ah, Y a partir de esa entrevista también, también me lo compré al libro. mm, Pero yo creo que lo más sorprendente, él básicamente reeditó el libro del 83 y simplemente le agregó en el título Nada cambió o algo así, mm. en la versión nueva. Y vos lo empezás a leer, como te decía, y parece como que está escrito ahora. Y de repente aparecen algunas referencias históricas que te hacen entender que no es de ahora, es de hace 20 30 años. Pero ahí déjame que haga un comentario, porque ahí sí no estoy 100% de acuerdo. Yo creo que es más negativo. Sí hubo un gran cambio, pero el cambio se volvió para atrás, que es peor, ¿no? Porque vos tenés toda la apuesta a ese cambio y después te das cuenta además que es muy difícil sostenerlo, no solo es difícil hacerlo, pues. Correcto, correcto, lo cual nos lleva también a la discusión de, bueno, cuál es en algún sentido la manera que esto se puede desarmar o no. Obviamente la respuesta a eso es, podemos esbozar algunas ideas porque... Dejemos un poquito para adelante. Me gustaría terminar tu No, diagnóstico. entonces te decía que uno va viendo una perspectiva histórica de entender en realidad que Argentina es un país muy estable, que esos intereses están muy consolidados, que esos intereses, te decía, tiene un representante político que es el peronismo, para mí el peronismo es el partido conservador de Argentina, porque es el partido conservador del status quo, y eso es lo que ha hecho que todos esos intereses, cuando hay cualquier intento de reforma, que estos intereses sienten que tienen alguna posibilidad, bueno, son realmente, digamos, atacan con mucha fuerza. Eh, y un poco la experiencia que nosotros vimos en el gobierno de Macri, o al menos la mía personal, es que eso también fue una cosa muy activa y que impidió el avance en muchas dimensiones, ¿no? Entonces, la pregunta es, si ese es el diagnóstico de que esa estructura tan consolidada es en algún sentido lo que en algún sentido ha frenado a Argentina de la posibilidad de crecimiento, cómo se desarma eso y me parece que nadie tiene realmente una idea muy clara al respecto. Eh, Ujú. Incluso algunas de las hipótesis las podemos discutir si querés, que en este momento se barajan, me parece que no van a ser conducentes para lograrlo y de ahí deriva un poco digamos, más pesimismo más reciente que tengo. Ok, hagamos una cosa, pospongamos una pregunta, distintos diagnósticos y el tuyo de cómo deberíamos avanzar en función de tus experiencias y de tu trabajo académico, porque quería acordar y estar un poco de acuerdo y también plantear un poco por ahí una diferencia con lo que vos decís, pero para escuchar también tu reflexión hacia lo que yo digo, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con que en Argentina se ha creado esta estructura corporativista y yo creo que empieza con el peronismo, creo que termina de consolidarse con Onganía, pero
pero justamente en un trabajo académico que se llama Populism, Protectionism and Political Instability, lo que yo modelo es cómo, es justamente lo que vos decís, cómo el objetivo de estas estructuras corporativas vienen a proveerle estabilidad a esos cambios redistributivos que se hicieron en algún momento en favor de distintos sectores. La idea es como, bueno, los gobiernos pueden cambiar y entonces vos creás dentro de la sociedad fuerzas que protegen esos beneficios, ¿sí? Y lo haces adrede, ¿sí? Cuando tenés la posibilidad de hacerlo. Pero sin embargo, a mí me parece que esa historia tiene como un appealing, especialmente para hacer política, que es, están estas élites sindicales, empresarias, grupos de interés que se benefician, y, eh, y el pueblo siempre es el que termina perjudicado. Ahora, a mí parece que la realidad argentina es todavía más compleja, ¿no? Porque nosotros tenemos que explicar además, ¿sí? Además de cómo se formó esa estructura corporativista que no se formó por ahí en Chile o en Uruguay, sino también porque hay una tendencia tan fuerte a la redistribución, ¿sí? O sea, en la cual no solo se benefician las élites económicas. Y pongo como ejemplo el gobierno kirchnerista entre 2003 y 2015, que aumentó 17 puntos el gasto público, 17 puntos del PBI, o sea, es que casi duplicó el tamaño del Estado, y eso fue, 5 puntos fueron subsidios económicos, de los cuales 70% eran básicamente subsidiar la luz y el transporte. 5 puntos eran mayores gastos previsionales, que en buena medida eran moratorias, ¿sí? Y 5 puntos eran masa salarial, o sea, empleo público y mayores salarios. Entonces, me parece difícil solo racionalizar lo que pasa con la visión de que hay una élite corporativa, ¿no? Me parece que hay una base electoral que pide muchísima redistribución también. A ver, sí, no pensemos en una élite, digamos, élite sindical y corporativa como necesariamente núcleos muy pequeños, ¿no? Yo creo que los empleados públicos es parte de esa élite. Eh, pero la verdad que cuando vos me hablás del tema de los subsidios, yo lo acotaría un poco el impacto de esos subsidios que el kirchnerismo generó. Lo digo porque también en Argentina hubo un aumento importante en la tasa de inflación. Entonces, en realidad lo que ocurre es, se redistribuye a un conjunto de personas más o menos amplio, y puede ser que el kirchnerismo haya ampliado, digamos, si querés, las élites beneficiadas, incluyendo a los empleados públicos o con algunas asignaciones previsionales, pero en realidad el financiamiento de eso, ¿de dónde vino? Y el financiamiento de eso vino primordialmente de los que menos tienen, no solo porque Argentina tiene una estructura que en este momento se ha basado mucho en el impuesto inflacionario, sino porque la propia estructura tributaria, como vos conocés bien, es bastante regresiva, ¿no? Cuando uno mira la combinación de IVA, impuestos al trabajo e inflación, termina con una estructura tributaria que es extraordinariamente regresiva. Entonces, se han ampliado, digamos, los beneficiarios, pero me parece que la gran masa de la población es la que sigue pagando eso. Obviamente, para vos consolidar este sistema, vos necesitas tener socios, ¿no? Yo a veces pienso el ejemplo de Argentina, que describe Argentina, es Europa del Este antes de la caída del muro, o puntualmente pienso en el caso de Rumania. Y entonces, obviamente era una sociedad con muy pocas perspectivas, pero obviamente había mucha gente dentro del sistema que se beneficiaba. Entonces había mucha gente de ese sistema que se privilegiaba, no era que se privilegiaba solo la élite de la nomenclatura del Partido Bueno, Comunista. en eso estamos de acuerdo. Hay mucha gente Y, que se beneficia, ¿sí? y entonces, bueno, tenés una situación donde básicamente está trabajando todo el sistema redistribuyendo ingresos hacia esas elites más o menos grandes, pero para hacer eso uno tiene como que o generar muchos impuestos o generar muchas rentas, generar restricciones a la competencia, y me parece que eso es lo que describe
Eh, primordialmente la situación de Argentina. Creo que en el gobierno, perdón, una pequeña nota, creo que el gobierno de Alberto Fernández, por ser un gobierno tan débil políticamente, ha sido extraordinariamente, ha sido como un caso paradigmático de, digamos, del avance de este status quo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno encuentra que camioneros tiene una exención por gastos por viáticos que es 10 veces la de cualquier otra persona en la sociedad, o que el régimen de Tierra del Fuego se ha extendido hasta el año 2050, o por ejemplo, hoy a la mañana leí hace un ratito que se avanza en la eliminación de las recetas electrónicas, o sea, se vuelve a la receta papel, digamos, digamos, bueno, apostando, digamos, se eliminó el expediente electrónico. eliminó el pendiente electrónico, pero te hago el comentario de la receta, totalmente, pero te hago el comentario de la receta electrónica porque, por ejemplo, si uno mira la industria de los medicamentos en Argentina, uno concluye que los medicamentos en Argentina salen aproximadamente 6 veces lo que vale. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Si uno, por ejemplo, va a la farmacia y pide amoxidal, que es una marca, la marca puntualmente de Roemers, de una droga llamada la amoxicilina, o compra amoxicilina genérica, la amoxicilina genérica vale un sexto que la que vale la amoxidal, ¿no? Entonces, eso los laboratorios en algún sentido lo sostienen con todo un sistema extraordinariamente sofisticado de verificación sobre lo que cada médico receta, y entonces básicamente al saber lo que cada médico receta pueden premiarlos o no en función de si recetan su marca, y eso en algún sentido les mantiene un montón de poder del mercado, porque obviamente si vos como paciente, tu médico te receta una marca puntual, vos vas a exigir obviamente esa marca, ¿no? Ujú. No vas a ir a un genérico. Entonces, por eso te comentaba el tema de la eliminación de la boleta electrónica, porque es una manera que facilita para los laboratorios sostener, digamos, ese control. Eh, y entonces, bueno, que es un buen ejemplo en un sector muy particular de estos intereses avanzando, digamos, con este gobierno, ¿no? Está bien, pero bueno, más allá de si quién uno clasifica o no como elite, a mí solo una nota al pie, a veces esa terminología de elite que se puso de moda me choca porque cuando veo que gran parte de esto lo financia el campo, me digo, bueno, obviamente Claro. no es tan así, ¿no? Pero bueno, hay una cosa que no le podemos escapar y que abona a ese pesimismo, que es que en todo este periodo es difícil decir que la población mayoritariamente votó por reformas de fondo capitalistas y si las votó o las apoyó en algún momento, no las sostuvo con su voto. O sea, eso, a eso no le podemos escapar. No, pero a mí me parece que, y esto tiene que ver un poco a veces con lo que se dice sobre cómo avanzar, ¿no? Los intereses corporativos son, obviamente, al tener recursos, son bastante hábiles y tienen bastante capacidad de influencia en el discurso respecto de lo que está bien y lo que está mal. Entonces es difícil ganar, yo digo, es difícil convencer, va a ser muy difícil convencer porque eh, básicamente vas a tener a todos los medios en contra. Déjame ilustrártelo con un ejemplo también personal, ¿ok? Que era de la época de que escribí el otro libro que todavía seguía siendo optimista, ¿no? Pero en el año 2014 se aprobó una ley en la cual se transfería básicamente la renta de vaca muerta a las empresas petroleras. Nada, se ha hablado mucho de vaca muerta, se está muy consciente en la mente de todos la importancia que tiene vaca muerta para la generación de divisas, para la generación de energía, como una industria de exportación para Argentina, como una oportunidad increíble. Pensá que lo que nosotros tenemos en vaca muerta es más grande que los norteamericanos tienen en Texas, que los ha convertido en un exportador de energía por primera vez en décadas, ¿no? Ujú, Así que fíjate si habrá potencial en el contexto geopolítico hoy con Europa tratando de desviarse del gas ruso. Es una ujú. oportunidad histórica única. Bueno, en fin, todo eso lo sabemos. Pero si yo te pregunto si te parece que es conocido que el Estado Nacional, a través de una ley, le transfirió las rentas de vaca muerta a las empresas petroleras, probablemente nadie sepa esto. O sea, lo digamos acá, lo digo yo, la gente que esté escuchando dirá, pero ¿cómo es eso? Es una barbaridad, dirán.
Y sin embargo ocurrió, ¿no? Entonces ocurrió con una ley, la 27.007. Esa es una ley que toda la oposición la votó en contra. Mm, Esa ley solo se votó con el acuerdo del kirchnerismo, algunos aliados cercanos en ese momento. Acordate, estos 2014 tenían casi una mayoría propia mm, en las dos cámaras. La oposición entera lo votó en contra. Sí, para mí es un escándalo mayúsculo, porque yo estimé en ese momento que las transferencias de rentas eran aproximadamente equivalentes al valor de un PBI. Claro, vaca muerta es muy grande, ¿no? Y básicamente la renta simplemente lo que aseguraba es que las empresas no tuvieran que competir en regalías por producir en la zona, sino que en algún sentido, les fijaba el contrato histórico que ellos tenían previos a la existencia de vaca muerta, ¿no? Que por supuesto era con muchísimo menos potencial y por consiguiente con mucha menos carga. Bueno, entonces me parece que siendo un proyecto que es un escándalo, siendo un proyecto que la oposición lo votó en contra, o sea que la oposición entendía que eso era una cosa que es un escándalo, siendo un proyecto que a las provincias petroleras, porque uno podría decir, bueno, en última instancia las regalías van a las empresas petroleras, es un problema de las provincias petroleras, pero para las provincias petroleras es básicamente el día y la noche, ¿no? Que sobre todo para Neuquén, nada, ninguna discusión, ¿no? Entonces, la pregunta es por qué no hay una discusión sobre eso. Y no hay una discusión sobre eso porque los intereses corporativos, en algún sentido, no permiten el debate, no permiten en los medios, porque las empresas petroleras son los grandes anunciantes en los medios, no las permiten en las fundaciones, porque son los grandes financiadores de las fundaciones, y entonces la verdad que avanza el país con ese tipo de cosas y en algún sentido sin darse cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces yo entiendo que como economistas nos gusta trabajar con modelos donde hay racionalidad de los votantes, hay buena información, etcétera, pero en este caso, de mi experiencia personal, vi que cosas absolutamente extraordinariamente negativas pasan totalmente bajo el radar. dado este diagnóstico que tenés, ¿cómo crees que se debería avanzar y qué cosas que estás escuchando de la oposición te parecen que no van en la dirección correcta? Claro, bueno, entonces el primero es este que veníamos hablando, ¿no? Si digamos uno dice, voy a armar una estrategia sobre la base de voy a convencer a la sociedad, mucho menos convencer a los que debieran reformarse, yo creo que eso es muy difícil, o sea, es que es muy difícil de lograr, no hay que apostar a que ese sea el vehículo por el que va a permitir generar, digamos, el marco para las reformas. La otra cosa otra cosa que se escucha mucho es decir, bueno, no, lo importante acá es generar resultados económicos. Y voy a hacer referencia a algo que mencionaste vos antes. Hay que generar resultados económicos y una vez que uno genere resultados económicos, quizás, por ejemplo, una desinflación muy rápida o algún par de años de crecimiento, entonces ahí se va a generar, digamos, el apoyo político para las reformas. Yo creo que eso también está equivocado porque en realidad, si el diagnóstico es que son los grupos de interés quienes te bloquean las reformas, cuando la economía le va bien, en realidad estos grupos de interés tienen más recursos, no menos recursos. Entonces, en realidad no es más difícil hacer las reformas después de un éxito económico que, de, que en un contexto de más crisis económica. Y esto me parece que está muy instalado dentro de la oposición que se necesita, digamos que un buen desempeño te facilita. Y vuelvo entonces a lo que vos mencionaste antes, Sebastián, que es Menem en un momento, en el año 89, saca una ley de desregulación económica. Ujú. Entonces que liberó una gran cantidad de sectores productivos. Algunas de esas reformas, por supuesto, quedaron, ¿no? Que algunas privatizaciones y algunas desregulaciones, ¿te acordás? Estaba la Junta Nacional de Granos, etcétera. Pero después hubo una serie de cambios que implicaba ese decreto de regulación económica que con el tiempo se fueron diluyendo, ¿ok? ¿Y Ujú. cuándo se fueron diluyendo? Se fueron diluyendo después del éxito económico que implicó la convertibilidad, o sea, la convertibilidad baja la inflación, genera un crecimiento económico muy fuerte. Bueno, en el en el periodo de éxito de la convertibilidad, se empiezan de alguna manera a desandar parte de las cosas
que se habían logrado en los primeros años. Y fíjate que los 2 primeros años de Menem fueron en realidad los 2 años que fueron de una crisis económica permanente. Acordate que él tiene una hiperinflación cuando llega en julio del año 89 y hiperinflación en enero y febrero del año 90, Ujú. y recién en abril del año 91 logra alguna suerte de estabilidad económica con la convertibilidad, ¿no? Bueno, el periodo de reformas importante es el periodo entre el año 89 y el año 91, ¿no? 89 y 90. Entonces, esto, digamos, lo comento en el sentido que esta idea de tengamos buenos resultados y a partir de esos buenos resultados vamos a poder implementar las reformas, creo que también es un poquito falaz. Entonces, convencer es difícil, si no te diría imposible. No vas a tener el apoyo de la opinión pública porque no vas a tener el apoyo de la prensa, no vas a tener el apoyo de las fundaciones, no vas a tener el apoyo de la intelectualidad. Eh, Me parece que esperar resultados económicos, al contrario, te resta, no te suma. Entonces, la verdad que es como muy difícil pensar entonces cómo se hace esto, ¿no? Porque entonces es sobre la base de qué uno puede generar esa reforma. Y entonces, para mí, la única chance que tenés de hacerlo es lo que yo llamo el factor sorpresa, ¿no? Es decir, bueno, llega un gobierno, eh, ese gobierno dice tenemos esta estructura, cambia todo de manera rápido. Eh, Obviamente, en el comienzo de una gestión, como ya sabemos, siempre hay más margen para avanzar. Y esa reforma lo que tiene que hacer primordialmente es, en algún sentido, drenarle los recursos a estos grupos de interés, porque solo van a dejar de actuar en contra de las reformas en tanto en cuanto no tengan los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, si uno mira, por ejemplo, cosas que para mí son importantes, en términos de recursos, pues es Tierra del Fuego. Nada, lo hemos hablado, lo habrás hablado en este ciclo un montón de veces, ¿no? Entonces tiene costo fiscal, nos atrasa, cuesta empleo. Mi cálculo es que cuesta unos 70.000 puestos de trabajo todos los años, derivar tantos recursos en una actividad que es tan capital intensiva. Entonces, en tanto en cuanto esa industria siga recibiendo los recursos que recibe, va a seguir teniendo los recursos para que esa industria se perpetúe, ¿no? Sí. Entonces me parece que, digamos, tenés alguna capacidad de éxito si vos podés en algún sentido implementar las reformas en un comienzo de una manera contundente, de una manera casi sorpresiva, pero que en algún sentido desarticule el poder económico de esa patria, de esa república corporativa. Y ahí me parece que puedes tener una chance. Si no lo haces, me parece que nada, va a ser un poco lo mismo que ya hemos vivido con todos los intentos de reforma que hemos visto en Argentina desde el retorno de la democracia, sin duda, ¿no? O sea, en parte lo que vos estás diciendo refleja un poco la experiencia de Menem, ¿no? O sea, fue sorpresivo, eh, logró dos leyes eh, que facilitaban mucho las reformas como parte de la negociación de la transición, la cual, digamos, radicalismo se las votó, ¿no? Con el acuerdo de que Menem tome el gobierno antes, dado que el Congreso que iba a ser, había sido electo y recién iba a asumir en diciembre. Y ahí se avanzó mucho, como vos decís. Después hubo otra etapa de reformas, que es la que se hace bajo el Ministerio de Cavallo, que yo creo que también es importante, y ahí creo que viene la otra visión, que un poco, y no solo, no un poco, que mucho le impulsa a Cavallo y otros también, que es, bueno, cuando bajamos la inflación, las reformas se hicieron populares y pudimos avanzar en varias reformas. Y lo que sí es cierto es que técnicamente son de una calidad más alta las reformas que, eh, creo yo, por lo menos, que se hicieron post-convertibilidad, ¿sí? Y en eso me parece que es importante estar bien preparado. O sea, creo que es una condición necesaria, no suficiente, pero es importante. Sí, de hecho, las reformas del 89, 91, quizás es una deformación profesional, pero se las atribuyo plenamente a Cavallo. Él no estaba en el Ministerio de Economía, pero él con otra gente eran los autores intelectuales primarios de esas reformas, ¿no? Acordate que
que esas... Yo estoy repitiendo lo que él dijo en este ciclo, ¿sí? es- No, no es que él reniega de esas reformas, pero sí de que algunas, o sea, no habían sido hechas técnicas. Por ejemplo, él mencionó que separó un poco la privatización de electricidad para hacérsela bien, generar primero los marcos regulatorios, en fin, y otros sectores lo mismo, ¿sí? Por eso, pero, lo único que estaba mostrando es que ahí, en ese periodo, vos tenés el factor sorpresa que vos mencionás y después de la estabilización, es cierto que se hace un bundle, ¿no? De reformas plus estabilización que probablemente hayan facilitado otras reformas, pero también es cierto, y esto lo hablábamos con Cavallo, y es, mi interpretación es que una vez que vos vas avanzando en las reformas, ¿sí? Vas tocando estructuras corporativas, o sea, hay como un grado de dificultad distinto, ¿no? En esa reforma. Entonces, en reformas laborales importantes no hubo en los 90. Eh, eh, la justicia no se avanzó. Eh, el federalismo tampoco. Entonces ahí sí yo veo que hay núcleos extremadamente duros y a mí me parece que es muy difícil pensar en el crecimiento de largo plazo con esta justicia. Además de todos los otros problemas, pero digo, aún si vos tuvieses estabilidad macro, si cada vez que tenés un problema contractual, estás 10 años para resolverlo, la distorsión de eso es inviable, ¿no? O sea, sí, yo creo que las reformas en los 90, creo que las reformas más contundentes fueron las que realmente cambiaron todo, fueron las primeras, los 2 primeros años. Eh, y lo que yo te comentaba es que si uno mira el propio decreto de regulación económica, se fue como, viste, lo fueron como comiendo de a poquito, y eso ocurrió, digamos, en los periodos más de bonanzas económicas. Pero coincido con lo que vos decís en el sentido, cuanto mejor preparado estés, y de mejor calidad sean las reformas que implementes al principio, más efectivo va a ser, ¿no? Mi impresión es que si no lo haces al principio, no va a ser muy difícil está que bien, lo sí. puedas hacer más adelante. Eh, yo un poco la metáfora que uso para ilustrarlo es que esto es como David versus Goliat, ¿no? O sea, David a Goliat no le puede ganar. Si querés ir a decir, lo voy a hacer gradual, lo voy a hacer a poquito, lo voy a tratar de cansar a Goliat, me parece que te va a ir muy mal, ¿no? Pero Me parece que tenés una... en el 2015, sí, había mucho optimismo dentro del PRO y el plan era bien gradual, ¿sí? ¿Cómo lo ve? ¿Por qué había ese optimismo? Bueno, yo en el 2015, sí, yo creo que se llegó un poco con la idea de que no había plafón político para hacer reformas. Se, se planteó la posibilidad, digamos, de hacer algo más gradual a los fines de ganar las elecciones de medio término y de ahí avanzar. Y fíjate qué notable, porque yo diría que dentro del gobierno de Macri el gradualismo fue de las pocas cosas que hizo delivery, ¿no? Porque eh, a fin del 2017 vos tenías una economía que estaba creciendo al 5, la inflación estaba en 17 con expectativas de que la core fuera 14 el año siguiente, la pobreza había bajado, no sé si te acordás, al menor nivel en 30 años, la inversión estaba creciendo al 13-15%, entonces la verdad que es un contexto que si lo miráramos hoy en retrospectiva diríamos que qué fantástico ese escenario que tenía la economía y no por nada Macri gana las elecciones de medio término tan bien como las gana, ¿no? Y yo tengo la idea de que ahí fue cuando la República Corporativa se lo tomó en serio Macri. Porque cuando Macri gana las elecciones, entonces en ese sentido, bueno, la idea es, hay que empezar a impulsar algunas otras reformas. Ahí vinieron, a mi entender, los ataques más fuertes de esta república corporativa al gobierno de Macri. Vos te lo recordarás quizás más, de manera más explícita en las piedras al Congreso, ¿te acordás de ese ataque donde el peronismo y el sindicalismo dicen nosotros no nos vamos a ir de la escena, digamos, en silencio o fácilmente? Parece que fue una señal. Yo lo viví desde el Banco Central en el ataque quizás de algunos sectores empresarios a la tasa de interés real positiva que uno estaba tratando de implementar para bajar la inflación. Lo vivían, digamos, de manera muy cercana, ¿no? Eh, entonces, en algún sentido, Esos son ataques esperables. Por ejemplo,
Lo del Congreso, lo del ataque al Congreso, bueno, yo había trabajado en el cambio de esta fórmula, así que había estado en el Congreso, me habían cascoteado el auto cuando salí y todo. Pero no lo viví como algo, porque al final del día teníamos un acuerdo parlamentario, porque aún cuando Macri ganó las elecciones de medio término, seguía en minoría en ambas cámaras, ¿sí? O sea que todas esas reformas fueron negociadas, todos los pactos fiscales fueron negociados, y para eso había acuerdo. No había acuerdo, y lo recordarás, para una reforma laboral. El Senado dijo no, reforma laboral no va a haber en estos 2 años. O sea, y lo mismo con lo de Tierra del Fuego, en la reforma tributaria que le bajábamos un impuesto que los protegía de 17 puntos a 7 de un saque, y eso no salió, o sea, salió en 5 años y 2 puntos por año. Pero no, Entonces, no, eso que vos comentás no lo veo para nada inconsistente con lo que yo digo. Yo lo que digo es, puede haber habido un acuerdo parlamentario para sacar algunas reformas parciales en diciembre, etcétera, pero en cierto sentido, como que yo siento que el rumbo del gobierno, que el ataque fue muy fuerte y el rumbo del gobierno de no, alguna no, pero a lo que yo quería ir es hasta qué punto, a lo que quería ir es hasta qué punto depende de que vos tengas mayorías. Si vos tuvieses mayorías en el Congreso, ¿no? Uno podría haber avanzado más contra esos intereses. O sea, porque lo que te quería mostrar es que hubo cosas que se pudieron negociar y cosas que no se pudieron negociar. No es que, digo, más allá de los intereses, hay una limitación Bueno, importante sí, en el Congreso. sí, mi análisis diría, aún teniendo mayorías, no te va a resultar muy fácil avanzar. O sea, suponete que vos tenés una mayoría, es fácil avanzar contra esta estructura que hablábamos antes de la estructura farmacéutica en Argentina, es fácil avanzar contra la estructura de las empresas de petróleo, y generar, digamos, un mecanismo más competitivo para la asignación de áreas. Fácil no va a ser nada, Lo fácil no dudo, va a lo ser dudo, nada, lo pero, dudo. pero no creo que no importe. O sea, creo que importa bastante. Creo que Menem tenía mayorías. Por ejemplo, cuando fue el tequila necesitaban sacar una ley para el financiamiento externo, y la sacan en un día, cosas que cuando vos no tenés mayoría, todo el tema de lo que es financiamiento externo es siempre una guerra en Argentina. A mí me parece que en tanto y en cuanto, aunque vos tengas mayorías legislativas, en tanto en cuanto los intereses sigan teniendo sus rentas y la necesidad de utilizar de usar esas rentas a los fines de mantener su supervivencia, te va a resultar muy difícil, con mayoría o sin mayoría, ¿no? Entonces, me parece que la reforma, digamos, arranca por tratar, digamos, en algún sentido de reducir esas rentas a los fines que aquellos que tienen las rentas después no puedan, ya sea a través de los tuyos o a través de la oposición, poder, digamos, perpetuarse, ¿no? Entonces, por eso pienso, digamos, que la desarticulación inicial tiene un rol que es más importante que me parece que la que se le asigna típicamente. En cualquier caso, sí, más allá de este diagnóstico, ahora hay muchos dirigentes de la oposición, sí, muchos analistas, incluso la revista The Economist en su último número, que creen ver un cambio en el votante argentino, sí, como decir, bueno, ahora se ha demostrado el fracaso populista, y que eso llevaría a que se apoyen estas reformas estructurales. Yo no comparto esta visión, pero quería escuchar, aunque creo que ya lo hice, de todas formas, eh, tu reacción a esto. No, también soy escéptico, pero déjame comentarte sí un fenómeno que a mí me parece que es novedoso de la elección de este año, que es el emergente de Javier Milei. ¿Por qué digo que es novedoso para esto que me estás preguntando? Porque en 2015, cuando ganó Juntos por el Cambio, los votantes de Juntos por el Cambio, que recordá, en el 2019 eran 41% de los votos, ¿no? O sea, es una masa muy significativa que hoy tiene que ser mayor. En realidad, vos te preguntabas, ¿qué quiere este votante? ¿No? Porque este votante tiene desde una conceptualización más liberal, que la podrían representar Patricia Bullrich y Mauricio Macri, a un Gerardo Morales, ¿no? Que es algo que casi no lo puedes distinguir de lo que es el peronismo. Entonces, el abanico
es muy significativo, muy amplio, y no podías vos identificar ese votante realmente qué era lo que quería, ¿no? Me parece que el emergente de Javier Milei en algún sentido habla de que hay parte de ese electorado, porque obviamente parte de ese electorado quería algo más en la línea liberal y que está dispuesto, digamos, digamos, ejercer su voto, digamos, en ese sentido, ¿no? Entonces me parece que eso es una eh, diferencia entre el 2015 y ahora, es que esa preferencia, asumamos que es una preferencia que tiene que ver, por lo menos no es refractaria a las ideas de la libertad, aunque sea antipolítica, se visibilizó. Yo te lo comento porque en el 2013 y 2014 yo fui diputado nacional, y Ujú. entonces veía cómo se daban esos debates, y esos debates era casi, te diría, como que había que tratar de correr por izquierda el kirchnerismo, había que hacer más progresista que el propio kirchnerismo, ¿se entiende? Entonces, Sí, sí, porque sí. del otro lado no había nada, y me parece que hoy ese discurso político está más, en algún sentido, más balanceado. Cuando era diputado, presenté un proyecto que congelaba el mínimo no imponible. Acordate, había inflación, más o menos 15, 20% en esa época, no recuerdo. Y entonces computaba cuánta gente empezaba a pagar impuestos a las ganancias, obviamente, porque los salarios van subiendo, deja de Claro. ser imponible. Y entonces, pero la característica del proyecto era que entonces usaba todo el dinero que se recaudaba para bajar los aportes patronales digamos, en los sectores de menores ingresos, ¿no? Y entonces calculaba que podías casi eliminar los aportes patronales para el 40% más pobre de la población, Mm, simplemente con eso, ¿no? Y mm. claro, cuando uno presentaba eso, era como que era un marciano, o sea, uno verdaderamente, vos lo pudiste implementar en alguna medida en la reforma tributaria del 2017, pero realmente era como una cosa muy, muy loca. Y Bueno, es notable, para serte honesto, solo una parte, porque nosotros cuando diseñamos la reforma queríamos volver a subir el mínimo no imponible y también la gran deuda pendiente que es reformar el monotributo, ¿no? Porque ahí básicamente se ha hecho un agujero fiscal enorme. claro. Pero Eh, fíjate, y pero esas fíjate, dos cosas no se pudieron hacer, no sé qué pasa. en Sí, parte por la reforma de fines del 16, que había habido un acuerdo político que por 3 años no se volvía a cambiar ganancias, ¿sí? sí, Pero, ese pero fue me el. parece que más allá de ese acuerdo político, no había plafón, porque era un poco, esos son los electores también de cambiar. Claro, pero son muy buenos, para mí estos son muy buenos ejemplos de todo lo que veníamos charlando antes. Porque vos fíjate, la reforma de fin del 2016, que básicamente se sube el mínimo imponible y se lo indexa, me acuerdo que fue el único día que fui a mi oficina y lloré, porque en realidad lo que me daba cuenta que ocurría en ese momento es que nada, habías en algún. O sea, Argentina, el problema que tiene en su estructura tributaria es que no cobra impuestos a las ganancias. Cobra un montón de otros impuestos, desde el inflacionario a otros, porque no cobra los impuestos que cobran los países desarrollados, que es el impuesto a las ganancias. Entonces, ¿por qué no se cobra el impuesto a las ganancias? Porque puntualmente el trabajo formal, sindicalizado, que está en el 10% más rico de la población que paga impuestos a las ganancias, no deja que ese impuesto suba, ¿no? Entonces, ahí tenés un ejemplo clarísimo de cómo la estructura corporativa te afecta en lo que puedes hacer, que en este caso es una buena estructura tributaria y también a propender al equilibrio fiscal. Pero lo otro, que también este es un caso muy bueno que ilustra lo que hablábamos, yo te hago la siguiente pregunta, ¿no te llama la atención que no haya un solo periodista en Argentina que pueda plantear con claridad esto que nosotros dos estamos diciendo, que tenés un impuesto que lo paga el 10% más rico de la población, que en el resto del mundo lo paga el 50% más rico, y entonces como vos no, ese impuesto lo querés dejar tan de nicho, tan acotado, entonces tenés que cobrar otros impuestos como el IVA en 21 o la inflación o los impuestos al trabajo tan altos, ¿no? Entonces, fíjate qué notable, ¿no? Porque es algo tan básico, tan elemental, y no puede haber un debate sobre eso en Argentina. Ilustra bien, digamos, todas estas restricciones que veníamos hablando antes, la imposibilidad de tener el debate, la imposibilidad de convencer, el rol de los intereses corporativos en bloquearte las reformas. Pero va Entonces, más allá de los sindicatos, eso es lo que es la diferencia. O sea, sí, va más. el monotributo se creó para 500.000 personas que supuestamente en un mercado, había un mercado de trabajo dual y si no iban a estar. Y es un mal argumento, no tiene sustento empírico.
pero hoy tiene 4 millones de personas que pagan demasiado poco comparado al resto. Esto implica también que el resto paga mucho, ¿no? O sea que no estoy sugiriendo que los del monotributo tienen que saltar a, a donde está el resto, pero que sí tiene que haber una reforma integral, ¿sí? Si no, Bueno, es muy difícil porque, digo, hoy día el que paga, el que está dentro del sistema, no solo tiene alícuotas muy altas, sino que la FIP ha desarrollado como estrategia básicamente cobrarle al que está ahí, ¿no? Con anticipos, con lo que sea, ¿no? O sea, porque los impuestos tienen dos partes, ¿no? Bueno, lo que es el impuesto en sí y su alícuota y después cómo es reglamentado por la FIP, que es una parte muy importante de lo que correcto. le pasa al sistema tributario. Pero esto que vas a decir me hizo recordar otra cosa que me parece como muy curiosa también. O dijiste lo que no paga uno lo paga otro, ¿correcto? Porque tenés en tu cabeza la visión de que hay un, hay un equilibrio, o sea, hay ciertos recursos y si uno no paga, paga el otro. Y fíjate, por ejemplo, que en Argentina todos los políticos están de acuerdo en lo que se llaman los regímenes de promoción, ¿no? Entonces, a este sector vamos a bajarle todos los impuestos, etcétera. Como si nada, le bajaran los impuestos ahí y no pasa nada en ningún otro lado, ¿correcto? No existen los regímenes de promoción, porque si vos Bueno, promovés no, a uno, eso es una lucha permanente en Hacienda. Si vos pasaste por el equipo económico con Caballo, así que por ahí lo viviste, pero, o sea, mm, los impuestos no se definen solo cuando hay una gran reforma, se definen todos los días porque el Ejecutivo tiene la facultad de bajarlos. No puede subirlos sin una ley del Congreso, pero siempre puede bajarlo. Entonces no hay lunes en que no entre un pedido para el calzado, para la industria regional, para un lugar donde no llovió o lo que sea, ¿no? O sea, eso es una pero batalla permanente, porque además así como, bueno, Milton Friedman lo decía, ¿no? Nunca vamos a tener una estructura tributaria uniforme como es óptimo porque lo que el sistema político vende es deducciones y la posibilidad de elusión. no, sí, sí, el punto no coincido plenamente con eso. Lo que quiero decir es qué notable que la sociedad compre el tema de que hay un... ¿Por qué compra la sociedad si queremos decir, el verso de la promoción? Porque, repito, no hay promoción, hay simplemente que favoreces a uno y perjudicas a otro, porque los recursos tienen que salir de algún lado. Bueno, Entonces, y agreguémosle que en el camino se pierde un pedazo, porque hay además, una. además siempre un pedazo, pero no, no, Pues si fuese neutro, bueno, vaya y pase. mira, te podría contar, hay historias insólitas. Por ejemplo, si vos miras, te doy un ejemplo porque realmente es desopilante. Argentina le cobra un impuesto a todos los actores de la cultura, ¿ok? Y ese dinero va a un fondo en Buenos Aires que toma todo ese dinero para distribuirlo ¿a quién? A la cultura. Ok, cuando piensa cómo distribuirlo, se gasta el 66% de la guita. Entonces toma 100, se gasta 66 y después distribuye 33. Por supuesto, distribuye 33 a 5 personas que hacen lobby, ¿correcto? Por esos recursos. Entonces, pero lo que digo es cómo como sociedad no nos podemos dar cuenta que eso en realidad es básicamente el reparto de privilegios y vale el mensaje, o corre el mensaje, o se compra el mensaje de que esos son regímenes de promoción, ¿no? Porque obviamente es eso, porque los intereses que están atrás, digamos, le generan mucha prensa, le generan mucho, la política, como decís, también le interesa cobrar de una manera difusa para dar de una manera concentrada, pero bueno, eso es lo que te hablo, que es la república corporativa, que no la Sí, vas a poder cambiar. estoy de acuerdo. O sea, aparte que ¿No? eso es así en todas partes, pero a mí me parece que una cosa importante es tratar de entender por qué Argentina. Porque, de nuevo, yo el otro día hacía una charla con Andy Neumayer y le decía, sí, sí, o sea, Chile hizo unas reformas que pudo sostener,
pro mercado, pro capitalistas, y fueron muy redituables, ¿sí? O sea, Chile bajó la pobreza de 40% a 7% antes del COVID, ¿sí? Ahora no sé qué habrá pasado estos años, pero bueno, es un shock mundial lo que pasó. A lo que voy, pero sí está claro que cuando Chile tuvo que desarmar la estructura de sustitución de importaciones, lo pudo hacer, ¿sí? Lo pudo hacer y no hubo una reversión de eso. Y y después no tuvo un kirchnerismo que le Claro, duplicó el tamaño del Estado. Entonces nosotros tenemos estos dos, si yo miro del 50 para acá, tengo del 50, como decís vos, al 70, la formación de esa estructura que es después muy sólida para ser reformada, que es como Terminator, ¿viste? Que se desarmaba todo y sí, se sí, para de sí, nuevo. exacto. Y después tenés esta demanda enorme de redistribución, ¿sí? Enorme. Porque subir 17 puntos el gasto público, 17 puntos del producto, no sé si tiene otro ejemplo histórico, ¿no? En un periodo tan corto. A mí, Entonces, me sí. parece, me parece que acá hay algo bastante más deep. Eso es lo que quería Te digo, señalar. te hago dos reflexiones de esto Mm, que acabas de decir. La primera es que es interesante la analogía que hiciste del Terminator, porque también veo a veces que mucha gente dice, cae el kirchnerismo, desaparece el kirchnerismo, está débil el kirchnerismo, se puede avanzar. Y para mí eso es no identificar dónde está el verdadero enemigo. O sea, el kirchnerismo es simplemente la piel actual del peronismo, que es la piel de los intereses corporativos, y nada, digamos, se tira la piel del kirchnerismo y aparecerá otra representando los mismos intereses. Entonces, eso también me parece que es importante para el análisis. Pero ojo, porque esos intereses kirchnerismo, vos mismo, esos intereses corporativos estuvieron adentro de las dictaduras, ¿sí? Estuvieron adentro de los gobiernos radicales. O sea, no, peronismo quizás fue quien lo desarrolló, pero me parece que después, a favor, si querés, de tu línea de argumentación, están en todas partes, ¿no? Tienen la Correcto, capacidad. pero vale el tema de que no es que porque desaparece el kirchnerismo, No, digamos, no, es ni como que hablar. equivocarse el enemigo, ¿no? Pues Ahora, es lo que te decía antes con respecto a ese optimismo que había en el 2015. no, no, y es correcto, ¿ok? Y ahora, respecto a tu pregunta, ¿por qué algunas sociedades reforman y no revierten? Bueno, vos tenés sociedades como la española que reforma y en algún sentido tuvo como el atractor de la Unión Europea No, que, no, pero, no. ¿no? Entonces a veces tenés externo. Pero hay una sociedad que es muy parecida a Argentina, de hecho, su desempeño económico en el siglo XX, te diría hasta los años 80, fue muy parecido de Argentina que fue Australia. O sea, nosotros a veces tenemos esa idea como que Australia nada era este país rico que siempre fue bárbaro. No, Australia tuvo muchísimas dificultades económicas, implementó políticas muy parecidas a Argentina y de hecho su desempeño económico con relativo a Argentina hasta te diría mediados de los 70 fue casi idéntico. Y ellos en el año 83 eligen de presidente a un sindicalista llamado Bob Hawke, Ujú, que puso como primer ministro que sería como un caballo de ellos, ¿no? Que se llama ujú. Paul Keating. Hicieron una serie de reformas económicas muy parecidas a las que hizo Menem acá, y la única diferencia es que allá no se revirtieron. Y como a mí me pareció que esta pregunta que me acabas de hacer es tan interesante, dije, le voy a preguntar a Paul Keating por qué allá Ujú, no se revirtieron. Entonces me fui a Australia a entrevistarlo. ujú, Tuve una entrevista muy larga de 3 o 4 horas en Australia con Paul Keating y le hice la misma pregunta que me acabas de hacer. ¿Por qué algunas sociedades, vos tomaste el ejemplo de Chile, pero tomamos el por ejemplo de Australia, hizo las reformas y las reformas no se revirtieron? Y fue muy interesante, ¿sabes lo que me contestó? Me dijo, sí, sí, me dice, no, me dice, incluso yo usé el caso de Argentina, que teníamos que hacer las reformas, que si no íbamos a terminar como Argentina, pero me dice, las reformas fueron persistentes porque la gente sabía que nosotros éramos honestos. Esa fue ujú. la respuesta que él me dio, ¿no? O sea, como que él me dice, obviamente te tiene que ir más o menos bien, las reformas que tenés que hacer tienen que estar bien, bien orientadas, etcétera, pero cuando la gente sabe que tu intención es buena, la gente te da la derecha y te da mucho crédito y te da mucho margen. Eh, y a mí me pareció eso como muy interesante, porque en Argentina, déjame darte dos reformas estructurales, una exitosa y otra no. Y la exitosa es
el advenimiento de la democracia con Alfonsín, ¿no? Entonces, más allá de las opiniones que uno pueda tener sobre el gobierno de Alfonsín, yo creo que no hay nadie que no piense que estaba en el corazón de Alfonsín el bienestar de los argentinos Ujú. y el bienestar de la nación, y él vino a venderle a los argentinos que, nada, que había que hacerlo en democracia. Y fíjate que la gente le dio la derecha con eso, y es una reforma que yo te diría es totalmente sólida. O sea, nunca más Argentina miró para atrás respecto a ese tema, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante, porque en realidad lo que me decía Kitty, ¿no? O sea, si el votante piensa que las intenciones tuyas son buenas, entonces hay como una mayor probabilidad de éxito y de permanencia de esas reformas. En cambio, las reformas de Menem, que para mí fueron excelentes, las que hizo a principios de los años 90, pero creo que no logró los de transmitirle a la sociedad que las hacía porque tenía ese interés. Privatizó aerolíneas, o sea, es una locura tener una aerolínea estatal, por donde lo mires, no amerita el menor análisis, pero la gente dijo, bueno, pero ¿por qué privatizaron aerolíneas? Había un negociado atrás, etcétera. Entonces ya es una reforma que no tiene el mismo nivel de fortaleza o persistencia que tiene aquellas que sí. Nada, simplemente te lo comento porque es una visión más sobre esta pregunta tan intrigante que es qué es lo que hace que algo sea, algo persista y algo no persista, ¿no? Te cambio de tema y te llevo tema del que vos sabes mucho, que es política monetaria, Sí, y te hago dos preguntas finales, ¿sí? De nuevo, mirando hacia el futuro, ¿sí? sí. No, eh, pero, o sea, la primera, déjame que la formule de esta forma. Hace unos días leí unas declaraciones de Guido Sanleris, que decía lo siguiente: no es viable hacer solo ortodoxia económica porque es costosa en términos de actividad. Hay que complementar con un esquema que permita frenar la inercia inflacionaria. Y a mí me parece que ese es un debate que divide a los macroeconomistas en Argentina y que lo hizo durante tu gestión al frente del Banco Central. Yo creo que eso fue un rol muy importante. ¿Vos cómo ves esto? No, definitivamente, o sea, si vos me preguntaras a mí me parece que bajar la inflación es no solo la cosa más reactivante que puede tener una economía, porque es bajar un impuesto, sino que en términos de equidad y eficiencia económica. Sin embargo, había una serie de gente que pensaba que no, ¿no? Que si eso implicaba tener tasa de interés real alta, iba a tener un costo. Y yo lo que les decía en ese momento es, bueno, si la economía cae, hablamos, pero si la economía está creciendo al 5%, ¿de qué me están hablando, no? Entonces, de cualquier manera, esa visión que estaba presente en algunos economistas, como podría ser Guido, etcétera, entre otros, claro, también estaba era música en el oído para, yo te diría, en Argentina hay un grupo del empresariado que de alguna manera se apropia del impuesto inflacionario del señoriaje a través, digamos, de crédito subsidiado, ¿no? Entonces, para ellos, digamos, el tema que la tasa de interés real positiva era una manera, digamos, nosotros no trabajamos así, nosotros tenemos que tener licuación de nuestras deudas y licuación de los salarios a través de la inflación, con lo cual esa vertiente, esa visión, como que abona mucho con el interés particular de esa parte de la República Corporativa, ¿no? Me parece que es totalmente erróneo, me parece que No, Argentina a lo que ver, necesita es ah, una baja de la inflación, nada, y me parece que no, si tiene un efecto sobre la actividad económica es positiva y no negativa. El otro debate que te iba a decir es sobre tipo de cambio flotante y tipo de cambio fijo, ¿no? Entonces, también que genera posiciones muy fuertes. Yo soy un convencido por mi trabajo académico, ¿no? O sea, yo estudiando los regímenes cambiarios encuentro que los países con tipo de cambio flotante crecen más, están más aislados de shocks externos, o sea que ha sido bueno macroeconómicamente. Incluso creo que al gobierno de Macri fue sumamente positivo tener tipo de cambio flotante, porque una crisis como la del 2018 con tipo de cambio fijo hubiera derivado de un escenario mucho más parecido al 2001 quizás no con el condimento de la crisis bancaria, porque nuestra regulación bancaria había mejorado mucho, pero en términos de actividad económica, de una manera mucho más pronunciada de lo que fue, ¿no? eh, Déjame, antes de tu última sí, pregunta, déjame sí, comentar lo siguiente. O sea, sí. si nosotros pensamos en la convertibilidad,
que se asocia con un periodo muy exitoso de baja de inflación. Yo te diría que casi el 90% de los economistas en Argentina, si no el 99%, te van a decir porque se fijó el tipo de cambio. ¿Sabes qué te diría? Eso fue exitoso porque se hizo al Banco Central Independiente. Después, digamos, y justamente eso logró que el tipo de cambio se mantuviera, y si hubiera sido flotante, hubiera sido más o menos la misma cosa. Eh, Sin embargo, esto no lo escuchás vos en Argentina. O sea, creo que nadie en Argentina piensa que el éxito de la convertibilidad fue su diseño de la política monetaria, sino su diseño de la política cambiaria, que para mí es totalmente secundaria. Pero a ver, desde un punto de vista, porque no quiero que se me confunda, ¿no? Desde un punto de vista normativo, yo creo que no hay dudas de que el Banco Central tiene que ser independiente si vamos a bajar la inflación. Eso me parece que no quiere decir que te garantice que en el corto plazo la inflación va a bajar más rápido o menos, independientemente de las otras medidas que tomes, ¿no? Por ejemplo, si vos estás cambiando precios relativos, en fin, hay muchas otras cosas que pueden pegarle a la inflación en el corto plazo. Pero dejando eso de lado, en el 2001, ¿sí? Lo que yo digo es que a mí me parece que la pregunta de fondo no es normativa, es cómo se logra tener en el tiempo un Banco Central independiente, porque el equipo del doctor Cavallo, sí, en el 2001 era un equipo muy bien intencionado, pero también ante una terrible situación de dificultad para refinanciar la deuda y de falta de liquidez, trató bueno, cambió al presidente del Banco Central, ¿sí? Y puso a alguien del sector, o sea que siempre, aún lo que quiere decir es un equipo bien intencionado, Sí. termina interviniendo el Banco Central en Argentina. Bueno, en esto también tuve una pequeña evolución en mi pensamiento, ¿ok? Siempre durante toda mi vida profesional pensé que lo relevante en Argentina era tener un banco central independiente. Y ahora me he convencido que no alcanza. Nada que hagamos nosotros internamente alcanza para generar la credibilidad, porque no es hacerlo independiente, sino generar la credibilidad que esa independencia se va a mantener en el tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, fíjate que como yo te decía, en el 2000, en la convertibilidad, el Banco Central Independiente, pues vino el kirchnerismo, dijo no es más independiente. Entonces, no alcanza la independencia. La dolarización tampoco alcanza, porque la dolarización también es una cosa, en el hipotético caso que la pudieras hacer, es una cosa absolutamente unilateral. Entonces, la tentación en el futuro de alguien para repecificar es gigantesca y se queda con los dólares. Entonces, no lo veo también que sea, más allá de los otros problemas que podamos discutir que tiene, etc. Entonces, un poco el convencimiento al que yo he llegado, entendiendo que la única manera de no tener inflación es sacar el Banco Central de la garra de los políticos, y eso generar una dominancia monetaria, ¿no?, de la política fiscal. La política fiscal tendrá que ordenarse porque no puede apoyarse en la política monetaria, como es cualquier país del euro o cualquier razonable del mundo. Me parece que la única manera de lograrlo es con una institución monetaria supranacional. Porque nosotros, fíjate, hacemos cualquier cosa internamente, el presidente dice que no cumple con los fallos de la Corte, etcétera, cualquier cosa. Ahora, el Fondo Monetario nosotros le cumplimos. Entonces, cuando vos vas a algo más internacional, es como que nada, nos portamos un poco mejor. Entonces, ¿Vos sí, hubieses estado de acuerdo con eh, un Banco Central conjunto con Brasil? total. O sea, yo te digo, si Lula, por un tema geopolítico, está interesado en hacerlo, obviamente los presidentes de los bancos centrales de esos países no van a estar muy entusiasmados, pero si el presidente de Brasil, por el motivo que sea, dice hagámoslo, yo me tiraría de cabeza sin preguntar mucho. Y me parece que eso nos generaría una moneda flotante, una moneda que flotaría en términos de más acordes a lo que necesitamos nosotros, no tenés el costo del señorías que te genera la dolarización, y me parece que es una estructura institucional que a los políticos argentinos les va a resultar más difícil desarmar, ¿no? Entonces, me parece, no sé qué tan factible es, pero si me preguntaras hoy cuál sería el camino, si pudiera yo elegir qué camino hacer en esto de política monetaria, iría por ese camino. Muy bien, Federico, te agradezco mucho la charla, ¿sí? Bueno, muchas gracias a vos, Sebastián. Hasta luego. Hasta Feliz luego. año. Igualmente.